Hechos de los Apóstoles, subímele por favor a los monitores. Hechos de los Apóstoles, tomaremos el capítulo 13 de Hechos de los Apóstoles. Vamos a leer tres momentos de este capítulo. Hechos capítulo 13, versículo 2. ¿Listos? Mientras ayunaban y participaban en el culto al Señor, el Espíritu Santo dijo: apártenme ahora a Bernabé y a Saulo para el trabajo al que los he llamado. Versículo 4. Bernabé y Saulo, enviados por el Espíritu Santo, bajaron a Seleucia y de ahí navegaron a Chipre. Al llegar a Salamina, predicaron la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan como ayudante. Versículo 13. Pablo y sus compañeros se hicieron a la mar desde Pafos y llegaron a Perge de Panfilia. Juan se separó de ellos y regresó a Jerusalén. Ellos, por su parte, siguieron su viaje desde Perge hasta Antioquía de Pisidia. Padre, queremos pedirte en esta hora, amado Dios, que el amado Espíritu Santo pueda servir una mesa abundante de manjares de palabra para nuestra vida, y que podamos comer, disfrutar, recibir, atesorar y comprometernos con este banquete. Padre, prepara nuestra mente y corazón para recibir la palabra, nuestras manos y nuestros pies para ponerla por obra. Enséñanos tus caminos, revélanos tus propósitos, exhórtanos a la fidelidad, en el nombre glorioso de Jesús. Amén. Pueden sentarse, amados hermanos. Quiero tomar esta escritura esta mañana para que el Señor pueda mostrarnos con amplitud y desafío la manera sobre cómo a veces nosotros perdemos las maravillosas oportunidades que se nos dan en la vida de poder conocer grandezas y obras de Dios. Cómo, diríamos, se nos presentan delante de nosotros posibilidades enormes. Quizás comienzan pequeñas, pero tienen potencial de llegar a ser tan grandes. Y a veces, como las vemos tan pequeñas o las vemos tan insignificantes, que no le damos el valor trascendental que puedan llegar a tener. A veces Dios nos pone delante de nosotros caminos, nos pone puertas, nos abre senderos, nos permite adentrarnos en sus caminos maravillosos en la historia. Dios es un Dios que siempre está haciendo caminos en la historia, cosas nuevas en la vida, y siempre nos concede la oportunidad, la posibilidad, el privilegio, no solo de conocerlas, sino de disfrutarlas y de hacer a otros partícipe de esas maravillas. Sin embargo, a veces nosotros no dimensionamos, diríamos, la trascendencia, no dimensionamos el valor, no dimensionamos el privilegio que nos ha sido dado.
¿Qué cosas son las que nos impiden a veces valorar los privilegios entregados por Dios? Vamos a hablarlo esta mañana. Usted puede estar en un punto espiritual de su vida en el que Dios le ha abierto una puerta y usted la está despreciando. Usted puede estar metido en algo que Dios le entregó y no lo está haciendo con la debida entereza, entrega y valor. Porque hay cosas en su mente que le bloquean, que le estorban, con las que no comparte o no está de acuerdo, o la exigencia es demasiado. Vamos a hablar a la luz de la palabra de Dios sobre esta verdad de esos obstáculos que nos impiden valorar las puertas que Dios abre en nuestra vida, que nos impiden dimensionar el valor trascendental de caminos que Dios pone delante de nosotros. En este caso, tenemos a un personaje que aparece en este relato, que pierde una oportunidad valiosísima. Dice el versículo 13: Pablo y sus compañeros se hicieron a la mar desde Pafos y llegaron a Perge de Panfilia. Juan, y aquí entra este personaje, Juan se separó de ellos y regresó a Jerusalén. Juan se apartó de ellos y regresó a Jerusalén. El apartarnos de la posibilidad divina y regresar, esa es la historia de muchos y es la tentación de otros. Se apartan y regresan. Tuvieron la enorme posibilidad, como la que tuvo Juan, caminar junto a Pablo, caminar junto a Bernabé. Pero claro, ¿quién era Pablo en ese momento? Pablo en ese momento no era el Pablo que conocemos ahora. Apenas empezaba su ministerio. No había escrito ni siquiera una tan sola carta. Era un completo desconocido. No tenía el nombre que ahora tiene, la trayectoria que ahora le reconocemos, ni el respeto que ahora se le tiene. Pablo era Saulo de Tarso. No había nada trascendental, no había nada especial, no había ningún bagaje ministerial. ¿Cuántos de nosotros hubiéramos querido caminar junto a Pablo? ¿Cuánto hubiéramos querido oírle predicar, interpretar las escrituras, aprender de su experiencia? Pero Juan, que también es llamado Marcos, Juan es el nombre hebreo y Marcos es el nombre griego. Juan Marcos empieza su ministerio junto con este hombre, Saulo de Tarso. Pero dice la Biblia, se apartó de ellos. Se apartó de ellos y regresó a Jerusalén. Muchas veces no valoramos las oportunidades que Dios nos da, porque cuando Dios nos las da son tan pequeñas. Los caminos que Dios nos pone son tan insignificantes al principio. Nunca Dios le pondrá de entrada a usted la oportunidad en el 100%. Le dará el 1%. Y usted lo ve tan pequeño que no lo valora.
Lo ve tan insignificante que para usted no es la gran cosa. Lo ve tan corriente, lo ve tan común, lo ve tan insignificante. Muchos abandonamos el camino glorioso que Dios nos ha entregado porque no dimensionamos la trascendencia que tiene para nuestra vida. No dimensionamos toda la riqueza que trae consigo. No valoramos las implicaciones gloriosas que pueden significar para nosotros y para nuestros hijos. Cuando Dios sale a la vida nuestra, cuando Dios aparece en nuestro camino, nos entrega algo tan pequeño. Porque será nuestra fidelidad, será nuestra perseverancia y será nuestro compromiso la que haga crecer esa posibilidad. Es pequeña, pero tiene potencial para hacerse grandísimo. Pero claro, a estas alturas, ¿qué va a saber Juan Marcos? Que ha comenzado a caminar con el hombre que será el más insigne apóstol del siglo I. ¿Qué sabe Juan Marcos? ¿Qué sabe en este momento que ha comenzado a servir junto al hombre que va a establecer nuevos paradigmas de la misión? Que va a llevar el evangelio donde nadie lo ha llevado. Que va a definir la identidad de la iglesia en grandes sectores. ¿Qué sabe Juan Marcos que está junto al apóstol de los gentiles? ¿Qué sabe Juan Marcos que está junto al hombre que va a escribir más documentos del Nuevo Testamento y los más antiguos? Las primeras noticias que tenemos de las iglesias y de Jesús no son los evangelios, son los escritos de Pablo. Los evangelios son documentos que aparecen ya en la década de los 70. Ya en la década de los 50 aparecen los primeros escritos del apóstol Pablo. Año 43, 45. Apenas 15 años después de la muerte de Jesús, ya está Pablo escribiendo la primera carta a los tesalonicenses. Pero ¿qué iba a saber Juan Marcos? Que había empezado su itinerario ministerial junto al hombre que Dios había destinado para hacer cosas grandes. Y así estamos muchos. Dios nos ha entregado privilegios tan pequeños, aparentemente tan pequeños, pero que tienen el potencial de desarrollar un camino glorioso del Espíritu, pero no se percatan. No se dan cuenta. Porque hay otras realidades humanas que se sobreponen a la visión divina. Hay lecturas de la realidad que están por encima de la lectura divina de la realidad. Hay circunstancias que llegan a tener más peso que el llamado divino. Ya el Espíritu ha hablado en el versículo 2 que leíamos: apártenme ahora a Bernabé y a Saulo para el trabajo al que los he llamado. Hay un proyecto del Espíritu. Más allá de Saulo de Tarso, más allá de Bernabé, más allá de los dos individuos llamados, hay una convocatoria del Espíritu. Juan Marcos deberá aprender esto. Más que acompañar a Saulo o a Bernabé, estaba acompañando una iniciativa del Espíritu Santo. Más allá de ir junto a Saulo o su primo Bernabé, tenía el enorme privilegio de caminar junto a una iniciativa gloriosa del Espíritu Santo.
A veces las realidades humanas que vivimos en el ministerio nos hacen olvidar que hay un proyecto del Espíritu. La pregunta sustancial que todos deberíamos de hacernos es: ¿estoy participando en un proyecto del Espíritu, sí o no? Porque si el proyecto eclesial en el que estoy sirviendo y trabajando no es del Espíritu, ¿qué estoy entonces haciendo ahí? ¿Qué estoy haciendo entonces en un ministerio o una iglesia que no es proyecto del Espíritu Santo? Si Betania no es un proyecto del Espíritu, ¿qué hace usted aquí? Si Betania no da señales o signos de ser un proyecto levantado, animado, sostenido y potenciado por el Espíritu, ¿qué hace aquí, hermanito? ¿Ha equivocado su lugar entonces? Debería de buscarse un proyecto eclesial que sea del Espíritu entonces. Pero si Betania es un proyecto del Espíritu, apartarse del llamado que Dios le ha hecho a trabajar y servir por razones personales es un gravísimo error. Si es Dios quien ha convocado el ministerio de esta iglesia, si es Dios quien sostiene, anima y potencia el trabajo que hacemos, si esto no ha nacido de los hombres, sino que ha nacido de Dios, como en efecto lo es, apartarse y regresar a Jerusalén es un grave error. Independientemente si le agrada a Saulo o no le agrada a Bernabé. Si le agrada o no le agrada a Saulo, si le agrada o no le agrada a Bernabé. La pregunta esencial que todo creyente debe tener como motivo para servir es si está en un proyecto del Espíritu o de los hombres. Juan Marcos lastimosamente no tuvo la capacidad espiritual, la madurez espiritual de dimensionar que no meramente era ayudante de Bernabé y de Saulo, sino que más allá de los nexos humanos, más allá de los vínculos parentales, más allá de los afectos relacionales, más allá de las labores de servicio que realizaba como ayudante, lo más glorioso para él era saber que participaba en el primer movimiento convocado por el Espíritu de manera abierta a los gentiles. Tenía que haberse percatado que al margen de Saulo y de Bernabé era el Espíritu quien había en una administración hablado y dicho: apártenme a Bernabé y a Saulo a la obra que los he llamado. Debió de saber que decía el versículo 4: Bernabé y Saulo enviados por el Espíritu. El que los llama, el que nos envía, el que nos acompaña en el ministerio es el Espíritu. Ya lo dice el versículo 9. Entonces Saulo, o sea Pablo, lleno del Espíritu. El Espíritu Santo había llamado, había enviado y había llenado a Bernabé y a Saulo. Esto era lo que Juan Marcos tenía que haber valorado. No la compañía humana, que a veces puede ser agradable o desagradable. No los hermanitos que están a la par suya, que pueden ser hermanitos buenos, mañana malos.
No la amiguis, que hoy es su amiguis, pero mañana es su enemiguis. Aquí andan sirviendo hasta de la manita las hermanitas. Y a los 3 meses ya se odian. ¿Para qué le conté los secretos de esa loca? Independiente de la compañía humana, lo que debe determinar mi perseverancia en el servicio del evangelio es entender que hay un llamado, hay un envío y un empoderamiento del Espíritu. Lo que debe preocuparle, lo que debe a usted tenerle fija la mente y el corazón, es saber si está participando en un proyecto del Espíritu o no. Y si está participando de manera auténtica de un proyecto del Espíritu. Y por razones superficiales, humanas, sentimentales, relacionales, abandona el proyecto, ha cometido un acto de locura terrible. Si no asume con la alegría y la entrega el compromiso glorioso del llamado divino, solo porque entro en crisis con alguien, ha cometido un gravísimo error. Independiente de cómo caminen las cosas relacionales, lo importante y fundamental es: ¿estoy en el camino del Espíritu o no? Ya si anda de loco o de loca, de caprichoso o caprichosa, ese será su lío. Porque hay hermanitos que les agarra sus caprichitos, ¿verdad? Y que les consientan sus berrinches. Mi preocupación no es andar consintiendo ningún berrinche. Mi única preocupación como pastor de esta iglesia es luchar, procurar, asegurarme, esforzarme, porque Betania siga siendo un proyecto auténtico del Espíritu Santo, tal como nacimos, tal como fuimos renovados hace 10 años, tal como el Señor nos convocó en la montaña. Un proyecto que no nació en mi corazón. Jamás hubiera ideado hacer lo que hacemos y llegar donde estamos. Lo que hemos hecho en 10 años no es mi originalidad, no es mi capacidad, no es mi planificación. Lo que ha pasado en 10 años no ha nacido de mí. Nunca lo hubiera visto, nunca lo hubiera oído, nunca me lo hubiera imaginado. Es más, aún sabiéndolo y recibiéndolo de Dios, tenía temor. Tenía miedo de asumir esto. Esto no nació de mi corazón. Esto nació de la mente del Señor. Esto nació de su Santo Espíritu. Lo que en los últimos 10 años hemos hecho en Betania y la forma en que hemos caminado y la hora que hemos hecho, no fue ideario de David Ramos. Fue la acción libre y soberana del Espíritu Santo, a la cual con temor y temblor dijimos sí. Y he de procurar todos los días de mi vida seguir siendo con temor y temblor el mismo delante del Espíritu. La misma iglesia obediente y sencilla al Espíritu. Porque es la clave de esto. No hay otra. No hay métodos, sistemas ni principios. La clave de lo que hacemos se llama Espíritu Santo. La persona del Espíritu Santo es la vida de esta iglesia.
Y si algo debe enrumbar nuestra vida es tener clara la profunda convicción que estamos siendo parte de un proyecto del Espíritu Santo, de proclamar la palabra, de anunciar el evangelio, de llevar vida, de llevar esperanza. Juan Marcos no se percató, no se dio cuenta. ¿Qué puede pasar en el corazón de alguien para no percatarse? Ya dije lo primero. Quizá a veces los caminos que Dios nos pone parecen tan pequeños e insignificantes, pero a la larga son tremendos y maravillosos. Juan Marcos va a despreciar. Dice, ¿a dónde regresó? Dice el versículo 13. Regresó a Jerusalén. Sería tal vez esta otra razón que le impide a él ver las maravillas que Dios quiere hacer. Juan Marcos era de Jerusalén. Diríamos, era su pasado. Ahí estaba su mamá. Ahí estaba su cuna eclesial original. Acuérdense que a la casa de Juan Marcos fue que llegó Pedro a salir de la cárcel, ¿se acuerda? Dice que al salir de la cárcel él se dirigió a la casa de Juan Marcos, de la madre de Juan Marcos, a tocar la puerta. Y salió Rode y no creía que fuera él. Jerusalén era la casa, la cuna, la casa materna y la cuna espiritual de Juan Marcos. Cuando Bernabé y Saulo subieron a Jerusalén, se los trajeron para Antioquía. Antioquía representa, diríamos, esa nueva iglesia. Antioquía representa esa nueva manera de ser iglesia, de hacer las cosas. Quizá Juan Marcos no compartía la visión de Antioquía. Se hacían diferentes cosas en Antioquía. Se hacían de manera diferente las cosas. En Antioquía no estaban los llamados grandes apóstoles, que sí estaban en Jerusalén. Allá Pedro, Juan, Jacobo y los apóstoles de Jesús histórico estaban en Jerusalén. En Antioquía no hay ninguno de esos grandes apóstoles. Juan Marcos no se percata que el futuro de la iglesia no está en los grandes nombres. El futuro de la iglesia está en el Espíritu Santo. El futuro de la iglesia no está en Pedro, ni en Santiago, ni en Judas, ni en Juan, ni en Jacobo, por más apóstoles que sean. El futuro de la iglesia no camina sobre nombres humanos. Por eso no somos llamados a estar engrandeciendo ningún hombre. No obstante, a la gente le encanta apegarse a nombres humanos. Por eso no proclamamos ningún nombre en esta iglesia. Es más, les garantizo que muchos de ustedes ni siquiera saben mi nombre. Solo saben que soy el pastor. Pero no saben ni siquiera mi nombre. Es que no han venido a conocer a David Ramos.
No han venido a conocer el nombre del pastor, han venido a conocer al único en quien el apóstol Pedro dice: no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. El nombre de Jesús, el Cristo. Aquí no hay apóstoles como en Jerusalén. Quizá eso le afectó a Juan Marcos. Sentía que en Jerusalén la cosa era más importante, porque ahí estaban los grandes nombres. Y en Antioquía pues parece que no habían grandes nombres. Un tal Lucio, un tal Manaén, un tal Simeón, un tal Saulo de Tarso, un tal Bernabé. No había grandes nombres. Antioquía parecía insignificante frente a Jerusalén. A veces nosotros nos perdemos porque nos apegamos a nombres y no al Espíritu Santo. Nuestro futuro no está en apegarse a una persona, sino al Espíritu Santo. Y luego de apegarse al Espíritu Santo, aprender de aquellos que trabajan en un proyecto del Espíritu Santo. Ese fue el privilegio que a Juan se le dio. El problema de Juan Marcos es que se unió a Bernabé y a Saulo, pero no al Espíritu. Por eso dejó el proyecto. Tenemos que unirnos al Espíritu y a aquellos que sirven al proyecto del Espíritu. Volver a Jerusalén significaba quizás a su familia. No sé si le hacía falta a su mamá. Extrañaba el hogar. Le costaba romper el cordón umbilical. Cuando Dios lo llama, amado hermano, a un proyecto del Espíritu, ya lo dice la palabra, que no podemos ser discípulos de Jesús si no estamos dispuestos a romper con todo por Él. Hay quienes se apartan del camino trazado por Dios por un amor o por un desamor, por un vínculo familiar, por un nexo humano. Relaciones humanas del tipo que sea, al final van y vienen. Y ninguna relación humana debe llevarnos a apartarnos y a romper el vínculo al cual nos ha llamado el Espíritu Santo. Aquí pueden haber noviazgos que hoy están y mañana no están. Pueden haber relaciones sentimentales. Y ya no quiero ir a la iglesia porque no lo quiero ver. Es que cuando la veo entrar se me revuelven las tripas. Más que llega de la mano con otra. En esa revolución de tripas es cuando debe recordar que hay un llamamiento divino superior a esas tripas que se revuelven. ¿Me están oyendo, hermanos? Ahí cuando siente que el jugo gástrico le da hasta agruras, debe recordar que por encima de esas relaciones que le dan agruras
Hay un llamado del Espíritu Santo que le puede traer dulzura más adelante. Que muchas de esas cosas que a veces nos dan agruras, a veces han sido sus locuras. Y por su locura no va a dejar el llamado glorioso del Espíritu Santo. ¿Qué había en Jerusalén? Era su pasado. Era su ayer. Volvió. Se regresó a Jerusalén. Usted no puede volver donde Dios lo ha sacado, porque por algo lo ha sacado de ahí. Nunca que Israel regresó de donde Dios lo había sacado, nunca le fue bien. El único lugar al que debemos regresar una y otra vez es a los brazos del Padre, a la obediencia a sus caminos y al llamado que Él nos ha hecho. De allí, regresar de donde Él nos ha sacado es solo prolongar el vacío, el caos y el sinsentido de nuestra vida. Pase lo que pase, venga lo que venga, estemos como estemos, estemos en la felicidad de la montaña o en la preocupación de un valle, el divino llamado no podemos abandonarlo. Esa es nuestra bendición. Pero quizá no solamente el volver a Jerusalén, añorar la familia o recordar la gloria de Jerusalén, quizás no solamente esto llevó a Juan Marcos a dejar a Saulo y a Bernabé. Quizás también el hecho de que en Jerusalén las cosas estaban más tranquilas. Se habían perseguido a los creyentes, pero a los creyentes gentiles, no a los judíos. La iglesia judía estaba tranquila en Jerusalén, no había problema con ellos. Pero con Saulo, con Bernabé, las cosas estaban complicando. La misión a la que han sido llamados está implicando persecución, está implicando sacrificio, riesgo. En este primer viaje, no tengo el tiempo ahorita para llevarlo por el texto, pero en este primer viaje se va a repetir constantemente una frase del escritor. Y Bernabé y Saulo hablaron valientemente, dirá. Hablaron con denuedo. Se va a hablar de la valentía que tendrá Saulo y Bernabé para proclamar la palabra. Quizás Juan Marcos no estaba preparado para entender que el servicio trae conflictos, que el servicio trae sufrimientos. Muchos han iniciado el camino del servicio con gozo y alegría. Qué lindo, ya voy con mi primer traje, hoy sí voy ya uniformado, y pensando quizás que todos los días de su vida de servicio iba a ser solo alegría. Y cuando recibe los primeros ataques del enemigo, las primeras críticas de los hermanos, las burlas de la familia, cuando comienza a darse cuenta que esto de servir requiere echar raíces sólidas, porque no siempre el servicio es bien valorado.
No siempre el servicio es estimado. No siempre le van a reconocer el trabajo suyo en la obra. Al contrario, pueda que hasta se burlen, se rían o lo desprecien. Va a despertar la rivalidad de unos, la envidia de otros, contiendas en otros. Lo van a criticar. El enemigo pondrá estorbos. Es su especialidad. Va a trabajar su mente. Estaba mejor en Jerusalén. Allá todo estaba tranquilo y había paz. Y aquí con Saulo y con Bernabé te van a revolcar, te van a apedrear, te van a arrestar, te van a encerrar, te van a azotar. El negarse a padecer por causa del evangelio pudo llevar a Juan Marcos a dejarlos y a decir: no, esto es muy duro para mí. No, en Jerusalén ya allá está calmada la cosa. Allá en Jerusalén todo está tranquilo. Quizá alguno dirá: yo allí ya no voy a esa iglesia porque lo mandan a predicar a uno a lugares feos. Es que dicen que esa iglesia trabaja mucho con gente de las pandillas. O trabaja en zonas bien complicadas. Yo prefiero mejor irme a una iglesia tranquilita donde solo se reúnan a alabar al Señor y luego cada quien para su casa. No hay riesgo, no hay complicación. No nos exponemos a ningún mal. Está bien. El que se perderá las cosas maravillosas, el que no será testigo de las cosas grandiosas de Dios, será usted. ¿Quiere seguir la religiosidad de antes? Vaya, está bien. ¿Prefiere estar cómodo con 15 gente cantando, aplaudiendo, encerrado? Vaya, está bien. Por esas razones es que Jerusalén dejó de ser en tan poco tiempo el motor de la misión en Hechos de los Apóstoles, porque se acomodó. Es que bonito llegar ahí. Vaya a tener cultito, primer punto, va dirigida, le manda un canto, ya alabaré, va una lectura bíblica, ya en hora y media se acabó el culto. Vaya, nos despedimos, shalom, goodbye, como le gusta, en qué idioma quieren despedirse, sayonara, no sé. No se arriesga nada, no se sacrifica nada, no se expone a nada. Los caminos del Espíritu nos van a llevar por riesgos, compromisos, desafíos y sufrimiento, pero serán gloriosos. Por eso es que el camino del Espíritu no es para cobardes. Los cobardes buscan religión. Los siervos y siervas de Dios buscan los caminos del Espíritu. Quizá algo más que a Juan no le pareció, quizá es cómo se manejaba el equipo de trabajo. Si usted se fija, desde el capítulo 13, desde el versículo 2, desde el versículo 1, ¿quién aparece primero? 13:1. ¿Quién aparece primero? Bernabé. ¿Quién aparece primero en el 2? ¿Ah?
Sí, pero hablo entre Bernabé y Saulo. ¿Quién permanece primero? En el 4. En el 7. En el 7. En el 13. Ni se dice de Bernabé. Quizás no le agradó a Juan Marcos que Saulo de Tarso tomara liderazgo. Aparte que eran parientes, ¿verdad? Sobrino, primo, según sea la óptica que lo vea el respectivo escritor, pero es pariente. Quizás Juan Marcos se animó a acompañar a su pariente, porque dijo, no, es que mi tío es el líder, mi primo es el líder, voy a ir con él porque es el líder. Pero de repente en el camino, en el ejercicio del ministerio, cambian los protagonismos. Y quizás a Juan Marcos ya no le gustó eso, que de repente Saulo de Tarso tomara liderazgo. Que de repente ya ni se menciona al tío. Claro, Saulo de Tarso no va a asumir un liderazgo por ser Saulo de Tarso. Lo dirá el pasaje cuando dice, versículo 8, pero Elimás, el hechicero, que es lo que significa su nombre, se les oponía y procuraba apartar de la fe al gobernador. Entonces Saulo, o sea Pablo, lleno del Espíritu Santo, clavó los ojos en Elimás y le dijo, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, lleno de todo tipo de engaño y de fraude, nunca dejará de torcer los caminos rectos del Señor. Ahora la mano del Señor está contra ti, vas a quedar ciego y por algún tiempo no podrás ver la luz del sol. ¿Qué lleva al autor a poner a Saulo ahora en primer lugar? Y no solamente poner a Saulo, no, cambiarle el nombre y llamarle de aquí en adelante Pablo. Ya no le va a llamar Saulo. De aquí será Pablo. Y no solamente será el cambio de nombre, también el cambio de liderazgo. Desde aquí en adelante, Pablo estará antes que Bernabé. No por una especie de protagonismo humano de Pablo, no por una sed de poder de Pablo, sino simplemente porque en la hora de la misión, el que tenía esos dones, el que tenía esa capacidad, el que tenía ese llamado, es decir, la práctica ministerial de Pablo es la que le va a dar protagonismo. Lo que le va a dar protagonismo a usted son sus dones, es su llamado. Quizá usted ha estado detrás de Bernabé hasta hoy, pero si el ser nombrado en segundo lugar es trauma para usted, jamás llegará a desarrollar dones. Si ser nombrado en segundo lugar es para usted traumático y se siente menos por eso y no se siente valorado por eso, si lo que busca es valoración y siente que no la dan, óigame, va a dejar rápido el camino, hermanito. Pero si a usted no le importa el lugar en que lo ubiquen, la posición en que lo asignen, sino que está convencido claramente que está en un proyecto del Espíritu y eso le basta y le sobra para ministrar con gozo y alegría, llegado el momento del ministerio, debe aflorar el hombre y la mujer que trae dones especiales de Dios. Lo que va a definir su futuro no es la posición que le asignen, sino la capacidad espiritual de ejercer sus ministerios, sus dones, sus capacidades espirituales. Pero si eso lo descuida,
si eso no lo toma en serio, si tiene en poco sus dones, tiene en poco su llamado, no solo será nombrado en segundo, va a desaparecer del mapa. Va a desaparecer del escenario misionero. Porque no son los nombres, son los dones, hermanitos. Es que mire, fíjese que yo siento que a mí no me valoran. Es que siento que a mí no me han puesto en el lugar que yo me merezco. Hermanito, hermanita, el que va a crecer en la obra de Dios no es el de la cara bonita, no es el de los ojos verdes y rubios, no. El ministerio enfrenta una serie de situaciones donde los que se preocupen por ejercer sus dones y ministerios son los que van a crecer, son los que van a desarrollar, son los que van a vencer. Juan Marcos quizás no compartía algunas cosas con Pablo, pero al final usted no es llamado a compartir cosas con Pablo, sino a trabajar en un proyecto del Espíritu. Quizás usted no va a estar de acuerdo con todo lo que diga, haga o decida como pastor de esta iglesia, pero al final no es a eso que ha sido llamado. Ha sido llamado a dar lo mejor de sí en un proyecto que le pertenece al Espíritu. Y que ese trabajo tesonero y dedicado suyo en la obra es la que le traerá a usted bendiciones, que le traerá a usted la gracia de Dios. No vale la pena apartarse de algo donde el Espíritu lo ha puesto. Pónganse de pie, amados hermanos. Padre, ¿cuántas veces